¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un recorrido fascinante, un viaje a través de la historia de la farmacología. Vamos a ver cómo pasamos de pócimas que parecían mágicas a la ciencia de alta precisión que hoy, literalmente, salva vidas. Y para empezar, arranquemos con una pregunta que es, yo diría, fundamental para entender todo esto. Porque justamente ese viaje, ese salto del instinto puro a la evidencia científica, bueno, esa es exactamente la historia de la farmacología. Ok, para entender bien la farmacología de hoy, la que usamos en la clínica, tenemos que sí o sí viajar al pasado, a una época en la que la medicina y la magia eran básicamente la misma cosa. A ver, tratemos de imaginarlo. Estamos hablando de un mundo hasta más o menos el siglo V antes de Cristo, donde enfermarse no era un tema biológico, no, para nada. Era un castigo de los dioses, una posesión, un misterio total. Y en ese contexto, en lo que llamamos medicina pretécnica, la figura del sanador, el chamán, era, wow, increíble. No era solo un médico, era también un mago, un sacerdote, un puente entre nuestro mundo y el de los espíritus. Él diagnosticaba, sí, pero también preparaba el remedio y, ojo con esto, dirigía todo un ritual para poder administrarlo. Pero bueno, ¿cómo pasamos de eso a algo más científico? Veamos cómo los primeros humanos empezaron de a poquito a construir conocimiento a base de pura observación. Es que, a ver, este conocimiento no apareció de la noche a la mañana, para nada. Hay evidencia, fíjense, de que hasta los neandertales ya usaban plantas como la manzanilla. Y si avanzamos un poco, civilizaciones como los sumerios o los babilonios, bueno, ellos ya documentaban todo. El Códice de Hammurabi, por ejemplo, es una prueba increíble de esto. Ahí ya se hablaba de las propiedades de un montón de plantas. Fue como el primer gran recetario de la humanidad, la primera farmacopea, si se quiere. Y ese fue un cambio de mentalidad brutal. Pasar de la superstición, del ritual, a la observación sistemática de la naturaleza. Ahí es donde realmente nace la farmacología. La cosa ya no era solo rezarle a los dioses, sino empezar a entender qué nos ofrecía el mundo natural para curarnos. Ahora bien, en esta historia hubo protagonistas, figuras clave que pisaron el acelerador y empujaron esta transición. Gente que se atrevió a desafiar lo establecido usando la razón y, sobre todo, la experimentación. Vamos a conocer a tres de estos titanes. Primero, tenemos a Galeno, allá en la antigua Roma, el que puso las bases teóricas de todo. Mucho tiempo después, aparece Paracelso, que era un alquimista medio rebelde que le dio una vuelta de tuerca a la química de los medicamentos. Y por último, pero no menos importante, Webster. Él introdujo algo que hoy es fundamental: usar animales para experimentar y probar los fármacos. Un pilar de la investigación hasta el día de hoy. Pero a ver, paremos un segundo en Paracelso porque lo que hizo este tipo fue un antes y un después, un verdadero punto de quiebre. Este alquimista suizo no era un simple mezclador de pócimas, no, él cambió por completo el concepto de lo que era un medicamento. Miren, antes de Paracelso, los remedios eran unas mezclas súper complejas, con decenas de ingredientes. Y él llegó y dijo, momento, esto no tiene sentido. Propuso algo revolucionario: enfocarse en aislar el único ingrediente que funciona, el principio activo, lo que él llamaba la quinta esencia. Y esa idea es ni más ni menos la base de toda la farmacoquímica moderna. Y esta frase suya es genial. Ilustra a la perfección el principio más importante de la toxicología y la farmacología. La dosis hace al veneno. Es un concepto que como profesionales de la salud tenemos que tener tatuado en la mente. Fundamental. Y justamente esa idea de Paracelso, eso de la dosis apropiada, nos sirve de puente para hablar de las ramas de la farmacología moderna, las que se dedican a estudiar, con lupa, cómo es que actúan los medicamentos en nuestro cuerpo. Para entender cómo funciona un fármaco, siempre hay que pensar en dos cosas, en un ida y vuelta. Por un lado está la farmacocinética, que es básicamente lo que el cuerpo le hace al fármaco, o sea, cómo lo absorbe, a dónde lo manda, cómo lo procesa y cómo lo saca. Y por el otro lado tenemos la farmacodinámica, lo que el fármaco le hace al cuerpo. ¿Cuál es su efecto? ¿Cómo logra ese efecto? Son, como se dice, las dos caras de la misma moneda. Imposible entender una sin la otra. Y a partir de estas dos grandes áreas, el campo se abre un montón. La farmacognosia, por ejemplo, es la que se va a la selva a buscar nuevos principios activos. La farmacoquímica es la que los crea o mejora en un laboratorio. La farmacoterapia nos dice cómo usarlos de la mejor manera. Y la farmacovigilancia, que es súper importante, es como el policía que vigila que los medicamentos sean seguros una vez que ya los está usando la gente. Bueno, todo este viaje por la historia y la ciencia nos trae hasta aquí.
al presente, a las herramientas prácticas y, sobre todo, a las responsabilidades éticas que tenemos como profesionales de la salud. Y aquí hay algo que tiene que quedar clarísimo: la diferencia entre estos tres términos. A ver, fármaco es la sustancia química, el principio activo puro y duro. Medicamento es ese fármaco ya preparado, en una pastilla, en un jarabe, listo para usarlo con un fin terapéutico. Y DORA, bueno, ese término lo reservamos en clínica para sustancias que actúan en el sistema nervioso central y que por lo general se usan con fines no terapéuticos. Vamos con un ejemplo para que se entienda bien. La cafeína, así solita, es un fármaco, ¿verdad? Una sustancia con efectos en el cuerpo. Ahora, una pastilla de cafeína que fue fabricada y aprobada para tratar, digamos, una migraña, eso es un medicamento. Entender esta diferencia no es un detalle menor, es clave para trabajar de forma segura y eficaz. Ok, otro punto práctico súper útil. Todo medicamento tiene en realidad tres nombres. Primero, el nombre químico, que es larguísimo y súper técnico, describe la molécula. Segundo, el nombre genérico, o DSI, que es su nombre oficial en todo el mundo. Este es el que tenemos que usar los profesionales. Y tercero, el nombre comercial, que no es más que la marca que le pone el laboratorio. El ejemplo clásico: ácido acetil salicílico es el genérico. Aspirina es una de las tantas marcas comerciales. Y la pregunta del millón: ¿de dónde salen los medicamentos hoy en día? Bueno, pues la verdad es que muchos siguen viniendo de la naturaleza como hace miles de años. Pero claro, ahora una gran parte se fabrica en laboratorios. Tenemos los sintéticos, que se crean desde cero, molécula a molécula, y luego están los semisintéticos, que son como un híbrido. Se toma una base natural, por ejemplo de un hongo para hacer la ampicilina, y se la modifica en el laboratorio para que sea mejor, más potente o más segura. Y esto nos lleva a una de las áreas más críticas en la medicina moderna: la farmacovigilancia. Piensen en ella como el sistema de vigilancia post-lanzamiento. Una vez que un medicamento sale al mercado, la farmacovigilancia se encarga de monitorear, de forma continua, qué efectos tiene en la gente real, en la población general. Su trabajo es detectar cualquier problema de seguridad. Porque al final del día, el objetivo esencial de todo esto es uno solo: cuidar al paciente. La farmacovigilancia no está solo para encontrar efectos adversos y ya. Su meta es promover un uso de los medicamentos que sea cada vez más efectivo y, sobre todo, más seguro. Es un pilar ético de nuestra profesión. Así que, para cerrar, les dejo esta reflexión. Después de todo este recorrido, desde el chamán hasta la molécula de diseño, ahora que entendemos el inmenso poder de los fármacos, ¿cuál es nuestra mayor responsabilidad ética como profesionales de la salud para asegurar su uso racional y seguro? Es una pregunta que conecta siglos de historia con cada receta que firmamos, con cada medicamento que dispensamos. Nos recuerda que detrás de cada pastilla hay una persona y una responsabilidad enorme.